¿Qué dijo José Smith sobre otras religiones? Piensa en un momento en esto, cuando alguien de una fe diferente toca a su puerta o les entrega una revista, un folleto o incluso su libro sagrado. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Lo tomamos con respeto o lo rechazamos con prisa? ¿Lo leemos o lo tiramos? ¿Escuchamos y debatimos con claridad o simplemente nos burlamos y cerramos la puerta? Nuestra reacción a estas diferencias define nuestra verdadera tolerancia. Y precisamente lo que vamos a compartir hoy responde a estas preguntas, sobre todo cuando lo ponemos en contraste con lo de otras denominaciones hacen. Porque la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la vida del profeta José Smith se definen por una profunda y dolorosa paradoja. Mientras muchos líderes religiosos de su época sembraban la división y el rechazo, Smith elevó un estándar de tolerancia universal. ¿Cuál era el principio rector de su vida que lo impulsaba a esta posición liberal, incluso hacia aquella que los perseguían? Él mismo lo articuló de la siguiente manera. Es uno de los primeros principios de mi vida y uno que he cultivado desde mi infancia, ya que mi padre me lo enseñó, escribió José Smith, para permitir a todos la libertad de conciencia. A partir de estas poderosas palabras, exploraremos cómo José Smith llevó este principio a la práctica, no solo en la doctrina, sino en su defensa de la Constitución de los Estados Unidos y en su caridad hacia otras denominaciones. Finalmente, contrastaremos su legado de tolerancia con la brutal intolerancia que él y sus seguidores enfrentaron. La misma sangre que corría por las venas de los padres fundadores de los Estados Unidos y los primeros patriotas también latía a través de la ascendencia de José de Nueva Inglaterra. Esta herencia les infundió un profundo respeto por la libertad religiosa y un amor a la libertad, no solo por sí mismo, sino por todos. Este paradigma de tolerancia religiosa que comenzó con la herencia se aseguró en los principios fundamentales establecidos en la Constitución de los Estados Unidos de América. José Smith se convirtió en un hombre que no podía separar la bandera de Dios de la bandera de su país. Su defensa a la Constitución apoyó la libertad de la conciencia que defendió audazmente y declaró: soy el mayor defensor de la Constitución de los Estados Unidos que existe en la tierra. El profeta José también recibió la tutela directa del Señor de la sanción divina de la Constitución. Una de estas ocasiones fue en vísperas del 6 de agosto de 1833, justo cuando los santos de los últimos días estaban siendo expulsados del condado de Jackson, Missouri. José fue enseñado a esa ley de la tierra de la Constitución, apoyándose ese principio de libertad en el mantenimiento de los derechos y privilegios. Pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí. Por lo tanto, yo, el Señor, los justifico a ustedes y a sus hermanos de mi iglesia, al hacer amistad con esa ley que es la ley constitucional de la tierra. Doctrina y Convenios 98 del 5 al 6. Irónicamente, 4 meses después de que los fieles santos de los últimos días habían sido expulsados ilegalmente de sus hogares en Missouri, el Señor reiteró a José que la Constitución se había establecido divinamente y que debía mantenerse para los derechos y protección de toda carne de acuerdo con lo justo y lo sagrado. Doctrina y Convenios 101-77. Ante el desprecio flagrante y el abuso de estos principios, el Señor nuevamente afirmó a José, estableció una constitución de esta tierra por manos de los sabios a quienes he levantado con este mismo propósito. Doctrina y Convenios 101-80. Las garantías divinas seguramente deben haber ayudado a Joseph a mantener su lealtad a los principios del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que no logró ayudarlo a él y a sus seguidores. Esta lealtad se evidenció 2 años después en la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Palabras proféticas de libertad religiosa. Los escritos del profeta son consistentes con sus declaraciones públicas de libertad religiosa.
Después de pasar varios meses en una fría cárcel de Missouri por sus creencias religiosas, Joseph escribió en la primavera de 1839: «Tengo los sentimientos más liberales y los sentimientos de caridad hacia todas las sectas, partidos y denominaciones, y los derechos de libertad y conciencia. Yo mantengo lo más sagrado y querido, y no despreciéis a nadie por diferir conmigo en cuestiones de mi opinión». Le escribió al obispo Edward Patrick y los santos en el extranjero: «Siempre debemos ser conscientes de esos perjuicios que a veces se presentan de manera tan extraña y son tan agradables a la naturaleza humana, contra nuestros amigos, vecinos y hermanos del mundo, que optan por diferir de nosotros en opinión y en cuestiones de fe. Nuestra religión está entre nosotros y nuestro Dios. Su religión está entre ellos y su Dios». Después de unos meses de libertad del injusto encierro de la cárcel de Liberty, José escribió: «Todas las personas tienen derecho a su agencia, porque Dios así lo ha ordenado. Ha constituido agentes morales de la humanidad y les ha dado poder para elegir el bien o el mal, buscar lo que es bueno siguiendo el camino de la santidad en esta vida, y trae paz mental y alegría en el Espíritu Santo aquí y una plenitud de alegría y felicidad a su diestra en el más allá. O perseguir el curso maligno, continuar su pecado y rebelión contra Dios, trayendo así la condena a sus almas en este mundo y una pérdida eterna en el mundo venidero. Como el Dios del cielo ha dejado estas cosas opcionales con cada individuo, no debemos privarlas de ello. Solo deseamos actuar como un vigilante fiel conforme a la palabra del Señor a Ezequiel el profeta, y dejar que otros hagan lo que les parezca bien». La redacción de la sección 1 de la Carta de Nauvoo, escrita en 1840, muestra nuevamente la gran preocupación del profeta por mantener la libertad religiosa. Que el ayuntamiento de la ciudad de Nauvoo ordene que los católicos presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, cuáqueros, episcopales, universalistas, unitarios, musulmanes y todas las demás sectas y denominaciones religiosas, lo que sea, tengan libre tolerancia de igualdad y de privilegios en esta ciudad. Y en caso de cualquier persona sea culpable de ridiculizar y abusar o de otra manera despreciar a otra como consecuencia de su religión, o de perturbar o interrumpir cualquier reunión religiosa dentro de los límites de esta ciudad, deberá, bajo convicción y ante el alcalde o el tribunal municipal, ser considerado un perturbador de la paz pública y multado en cualquier suma que no exceda de $500 o encarcelado o exceda a 6 meses o ambos, a discreción de dicho alcalde y tribunal. En una carta de 1842 escrita a pedido del editor demócrata de Chicago, John Wentworth, Joseph articuló las creencias de los santos de los últimos días, que luego se canonizaron como los Artículos de Fe número 8. En el 11º artículo anunció reclamos del privilegio de adorar al Dios Todopoderoso de acuerdo a los dictados de nuestra propia conciencia. Y les permitimos a todos los hombres el mismo privilegio. Les permitimos adorar como, donde o lo que puedan. Más tarde este mismo año, Joseph equilibró la doctrina de libertad con las responsabilidades y restricciones que deben acompañar a la libertad. En una carta a James Arlington Bennett escribió: «Todos los hombres deben de ser libres para pensar, actuar y decir lo que quieran, mientras mantienen el debido respeto a los derechos y privilegios de todos los demás». En esta doctrina a la que me suscribo y practico de todo corazón. En un discurso público de 1843 en Nauvoo,
Joseph confirmó su consideración universal por la libertad religiosa. Los santos pueden testificar si estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos. Si se ha demostrado que he estado dispuesto a morir por un mormón, me atrevo a declarar ante el cielo que estoy tan listo para morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o un buen hombre de cualquier otra denominación, porque el mismo principio pisotearía los derechos de los santos de los últimos días, pisotearía los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que pueda ser impopular y demasiado débil para defenderse. Es un amor a la libertad lo que inspira en mi alma, libertad civil y religiosa para toda la raza humana. El amor a la libertad fue difundido en mi alma por mis abuelos mientras me arrodillaba. En este discurso, Joseph explica el curso apropiado de seguir cuando se encuentra con diferentes creencias. Si considero que la humanidad está en un error, ¿los derribaré? No, los levantaré y también a su manera, si yo no puedo convencerlos de que mi camino es mejor. Y no trataré de obligar a ningún hombre a creer como yo, solo por la fuerza de razonamiento, porque la verdad cortará su propio camino. Palabras proféticas de libertad religiosa puestas a prueba. El profeta tuvo la oportunidad de practicar lo que predicó en la primavera de 1843, cuando Samuel A. Prior, un predicador metodista, habló en Nauvoo. El reverendo Prior escribió sobre esa experiencia. Por la noche me invitaron a predicar y lo hice. La congregación era grande y respetable. Prestaron la máxima atención. Esto me sorprendió un poco, ya que no esperaba encontrar algo como una tolerancia religiosa entre ellos. Después de cerrar, el elder Smith, que había asistido, se levantó y me pidió permiso para diferenciar de mí en algunos puntos de doctrina. Y esto lo hizo con suavidad, cortesía y afecto, como alguien que deseaba más difundir la verdad y exponer el error que amar el triunfo malicioso del debate sobre mí. Estaba realmente edificado con sus comentarios y me sentí menos prejuiciado contra los mormones que nunca. Me invitó a llamarlo y prometí hacerlo. La predicación del reverendo en la ciudad de Nauvoo apoyaría la doctrina de José de que uno de los grandes principios fundamentales del mormonismo es recibir la verdad, dejarla venir de donde pueda. Del mismo modo, José también declaró que debemos reunirnos todos los principios buenos y verdaderos del mundo y atesorarnos o no saldremos buenos mormones. 16. José demostró amabilidad hacia aquellos que prestaron servicio en otras religiones, como lo ilustra bellamente la historia de un sacerdote católico local. En 1841, el padre John Aleman, del sacerdote de Francia, llegó a su puesto asignado en Fort Madison, territorio de Iowa. Desde allí ministró a varios católicos que residen en comunidades vecinas. Durante sus labores, el compañero creyente, reverendo padre John Lama, señaló: por extraño que parezca, José Smith y sus principales santos de los últimos días en todo momento profesaban el mayor respeto y amistad por el gran sacerdote francés, como lo llamaban. El padre Alleman una vez le contó al escritor que no tenía forma de cruzar el río Mississippi para asistir a un católico enfermo en el condado de McDonough, donde los santos, al verle dicho a José Smith que el sacerdote deseaba cruzar, en este último no solo lo transportó, pero le proporcionó un transporte, o sea, un carro, al enfermo. Este acto de servicio construyó un puente de entendimiento religioso y tolerancia entre los santos de los últimos días y sus vecinos católicos. Este puente de entendimiento fue ampliado por el profeta. Mientras que una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin piedad, el gran Padre del universo mira a toda la familia humana con un cuidado paternal y una consideración paterna. Los ve como su descendencia
y sin ninguno de estos sentimientos contraídos que influyen en los hijos de los hombres, hace que su sol salga sobre el mal y sobre el bien, y envía lluvias sobre los justos y los injustos. El sol tiene las riendas del juicio en sus manos. Él es el legislador sabio y juzgará a todos los hombres, no de acuerdo con las nociones estrechas y contraídas de los hombres, sino de acuerdo con las obras hechas en el cuerpo, sean buenas o malas. En Inglaterra, en Estados Unidos, España, Turquía o la India, 18 años de conclusión. Los principios de libertad religiosa fueron presentados en palabra y obra por el profeta José Smith. Extendió la tolerancia a las otras regiones, pero recibió tan poca tolerancia de sus creencias a cambio. Se le negaron las libertades que defendió para él y el privilegio de adorar a Dios Todopoderoso de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. Y permitir que todos los hombres tengan el mismo privilegio no era mera retórica, fue fundamental a pesar de cómo otros lo trataban. Conclusión: la paradoja de la tolerancia de José Smith. El legado de José en materia de fe y libertad se define como una profunda y dolorosa paradoja. Él predicó y practicó la tolerancia universal, una persecución implacable. A lo largo de este texto hemos visto las palabras inequívocas del profeta, su deseo de que todas las demás sectas y denominaciones religiosas, lo que sea, tengan libre tolerancia e igualdad de privilegios. Su declaración de que estaba dispuesto a morir por defender los derechos de un presbiteriano o un bautista y su compromiso de buscar la verdad donde quiera que se encontrara. Para él, la libertad de conciencia no era retórica, sino un principio sagrado cimentado en el mismo espíritu de la Constitución que él defendía. Esta visión de inclusión se vuelve aún más significativa cuando consideramos la posición teológica de que lo separó de otros credos. José Smith no solo permitía la existencia de otras iglesias, sino que su ministerio se fundó en la revelación de que ninguna de ellas poseía la plenitud del Evangelio. Él creía en la restauración necesaria. No obstante, a pesar de la divergencia doctrinal, su ética cívica lo obligó a defender el derecho de cada persona a adorar como, donde o lo que quisiera. Ahora contrastaremos esta noble postura con las circunstancias que rodearon su vida. La cárcel de Liberty y el origen de la persecución. Las injusticias que llevaron a Smith a escribir desde la cárcel de Liberty, abogando por la caridad y la libertad, fueron a menudo avivadas por la intolerancia religiosa. Es un hecho histórico que en Missouri, y antes del infame orden del exterminio, el antagonismo y el rechazo a los santos se nutrían de sermones y publicaciones de líderes de otras denominaciones, que activamente encendían los prejuicios populares, contribuyendo a un clima de odio que culminó en la expulsión de miles de santos. El inicio de esta persecución fue trágicamente un rechazo a la tolerancia que Smith ofrecía. El martirio y la intolerancia extrema. El texto habla de la defensa universal de Smith. En su propia muerte, el testimonio más amargo de la intolerancia es históricamente documentado. Entre la turba que asaltó la cárcel de Carthage y acabó con la vida del profeta y su hermano Jairo, había individuos que no solo actuaban por miedo o política, sino que estaban directamente influenciados e incitados por líderes de otras iglesias locales. Los historiadores han enseñado que al menos un ministro metodista estuvo entre los agitadores que alentaron a la milicia a tomar medidas extremas. La persona que ofreció morir por los derechos de sus oponentes fue asesinada por la intolerancia de esos mismos oponentes. El desafío a la audiencia. La conclusión de que extraemos de la vida de José Smith es un desafío directo a la polarización moderna. Si nosotros los santos de los últimos días abrazamos el principio de José Smith de recibir con respeto los escritos, las publicaciones y los testimonios de otras denominaciones,
tal como lo hemos visto históricamente, porque se nos exige a menudo, en nombre de la tolerancia, que aceptemos pacíficamente el rechazo, el estudio enfocado en la difamación y el aliento al odio hacia nuestros profetas y libros canónicos. El profeta nos enseñó que la verdadera libertad religiosa exige un respeto bidireccional. Se trata de permitir a todos adorar como quieran, sin que esto implique el derecho de ninguna fe a difamar o perseguir a otra. Como conclusión podemos decir que, al igual que nuestro profeta, estamos dispuestos a escuchar y a respetar, y a defender los derechos de nuestros hermanos de otras denominaciones. Pedimos este mismo principio de caridad y libertad nos sea devuelto.